Primero de aquel lado, Primero filmar. ¿Por qué no nos da la capa que Quiero el número de aquel lado. Tengo ruido. Quería que nada, querés solito. Tengo todo cortado. Claro, Eso claro. es cortado. Los zurdos de aquel lado, no quiero ninguno de este lado. O, si hay que presentar el té y hay alguien que no te dijo que estaba, El zurdo de para aquel el lado. horno, ¿eh? Encima le pone la fecha y lo sube a YouTube. Sí, Muy bien. Bueno, hacemos un repasito. Señales alternadas, bobinas. Sí, ahí tiene es un todo. componente resistivo. Por eso digo, ojo con lo que dicen. Si van, digo de la asistencia, ¿no? Porque ahí hay pruebas. Bitácora del día 15. Por duda, ¿no? Todavía no existiendo acá. Electricidad. Cuya función es almacenar energía en forma de campo magnético, ¿no? Almacena energía en forma de campo magnético. El fields, magnetic fields, en forma de campo magnético. El otro día estuvimos hablando un poquito. Estuvimos hablando un poquito del campo magnético. El campo magnético es un campo que lo pueden ver en el fondo, ahí se ve el fondo del campo magnético, ¿no? Ahí está. El campo magnético aparece debido a que hay algo que tiene propiedad magnética. Obviamente la materia tiene característica magnética, ¿está bien? La materia me refiero a las cosas, ¿no? Está conformada por átomos, los átomos tienen una particularidad, la materia tiene una particularidad de ser electromagnética. Bien, acá lo que vemos es un inductor o una bobina que está conectada a una lámpara que tiene la finalidad de encenderse cuando circula una corriente eléctrica por esa bobina. La bobina es un arrollamiento de cable, ¿está bien? Más ni menos. Esa lámpara está puesta ahí para indicar si hay circulación de corriente eléctrica. En este momento no hay circulación de corriente eléctrica. ¿Por qué? Estoy tirando mucho más. ¿Por qué no hay circulación de corriente eléctrica? ¿En el otro? ¿En el otro bobinado? No, yo estoy hablando Porque de está alejada, ya fuera el campo magnético. No llega, el alcance del campo magnético no es tan... Fíjense que hay un campo. Sí. El campo está. Esto está dentro de un campo. Pero no Sí, tiene pero un no campo tiene- opuesto que lo. No hay ningún campo que pase por el bobinado. Sí. Porque No está- lo suficientemente grande para generar energía. Sí, O cercano. sí, está dentro de un campo. Sí. Está dentro de un campo magnético. Pero ¿por qué no hay circulación de corriente? Porque le falta el imán. Me falta la batería para... No, la batería está en el otro. No, Sí, pero usted, para usted, el otro. usted porque está mirando esto. Claro, el otro. Lo apago. Apagar el otro. Lo apago. Y eso nos olvidamos. Bueno, ahí no hay campo, pero Ahí no hay campo. lo mismo, ¿no? No pasa nada. No cambié mucho la situación, ¿no? Genera un campo. Genera el un campo. bobinado es muy chico. Genera un campo. Puede ser. No, mira, lo pongo al mango. ¿Qué querés? ¿Más bobina? Le pongo más bobina. Tiene que atravesarlo. No, porque necesita un rotor que genere No, la otra bobina. no. ¿Por qué no hay movimiento de electrones en el segundo, en el que tiene lámpara? ¿Por qué no se mueven los electrones? Porque no hay. ¿Qué? El campo. Sí. El campo magnético. Sí, No está en movimiento. claro, porque no hay variación del campo magnético. Para que aparezca una corriente eléctrica, el campo magnético tiene que variar. Si no varía el campo, ¿y cómo varía el campo? Bueno, en este caso, Con la... para variarlo, yo necesito mover. Sí. ¿Ven? Si yo muevo este inductor, que está conectado directamente a una pila, por eso, como está conectado directamente a una pila, aparece una corriente eléctrica. Sí. ¿Está bien? Si yo varío ese campo de influencia, entonces ven que aparece un movimiento. Y ahí la lamparita prende un poquito. O sea que para que exista por inducción una corriente eléctrica en un bobinado tiene que haber
una variación del campo magnético donde está ese bobinado. Si no cambia el campo magnético, no hay circulación de corriente. O sea que tiene que haber una variación del campo. El campo tiene que variar. Variar significa que tiene que pasar de norte a sur, ¿sí? Se tiene que mover el campo. Si el campo no se mueve, no pasa nada. Entonces, porque nosotros vamos a trabajar con bobinas conectadas, ¿no? Como pasa acá. O sea, nosotros vamos a conectar una bobina. Pero bueno, también hay que entender que si el campo magnético varía, entonces aparece una corriente eléctrica de inducción. Porque ves, yo acá no lo conecté a una batería esto. Yo lo que hago es cambiarle el campo donde está metido esto y aparece una corriente eléctrica. Está bien, ustedes me dijeron, che, pero no lo atraviesa. Bueno, claro, sí, si lo atraviesa, Claro, eso lo atraviesa con un imán Claro. que hicimos una vuelta. Claro, bueno. Por ejemplo, ¿qué sucede? Miren esto que interesante también. Miren qué interesante esto. Fíjense que circula una corriente de qué tipo. Por la bobina, esta. Continua. ¿Es una corriente directa o continua? ¿Por qué? Y porque la señal es una señal continua. ¿Qué pasa si yo conecto una señal alterna? Bueno, y ahí vería que, y fíjense como la lamparita acusa que hay un movimiento de electrones, o sea que hay una corriente. ¿Por qué? Y porque al conectar una bobina, que sería la bobina primaria esta, ¿no? Este sería el primario, este sería el secundario. ¿Qué pasa? El campo varía. ¿Por qué varía? Porque la señal varía. O sea, al variar la señal, al hacer una señal alternada, varía el campo. ¿Ven que el campo va cambiando? Va hacia esto la aguja. Bueno, esto detecta que hay una variación. El campo está variando. Esto está metido dentro del campo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa si aumento el poder de la fuente? Fuente de poder. Bueno, acá yo podía aumentar la amplitud. ¿Ven? Aumenta la variación del campo. Y por lo tanto aparece una circulación de corriente mayor, ¿no? Nosotros vamos a usar las bobinas para motores, para cualquier tipo de dispositivo electromecánico como contactores. También la van a poder ver en plaquetas electrónicas. La idea es que la bobina almacene energía en forma de campo magnético. Algo interesante que les quiero mostrar. ¿Sí? Entonces podemos decir que el campo magnético cuando es alterno se agranda y se achica. Es variable, exactamente. El campo magnético generado por una corriente alterna es un campo magnético variable, exactamente, sí. Buena conclusión. Conclusión que viene de la reflexión, del pensamiento. Muy bien. Ese es el verdadero motivo y propósito de estas clases. El pensamiento autónomo del estudiante, crítico. En un 10. Un 10 para Mati. Les quiero mostrar esto. Que ayer lo encontré. Lo has abierto ayer. Lo has abierto ayer. Bueno, esto empieza como medio de cero, nosotros ya estamos un poco más avanzados, pero ven que la carga sale del electrón. El electrón es el que conforma la materia, ¿está bien? La corriente, acá está, esto quería mostrarles. Si yo tengo dos cargas puntuales, dos cargas distintas y dos cargas iguales, fíjense que esas cargas generan un campo magnético, ¿sí? Cargas eléctricas. Muy parecido a un imán. De hecho, estas líneas del campo son las líneas que muestran las limaduras de hierro cuando están en presencia de un campo magnético, que bien podría ser una bobina conectada a una pila o podría ser un imán natural. ¿Está bien? O sea que aparecen líneas del campo. Miren cómo son esas líneas cuando las cargas son diferentes y cómo son cuando son iguales. Hay una repulsión y hay una atracción. ¿Está bien? Nosotros aprovechamos esto
Esto es lo que nos da la energía a nosotros. ¿Sí? Esto puede estar metido, si es carga eléctrica, dentro de un capacitor, ¿no? Ese campo como posibilidad, porque si yo varío el campo, ese campo variable me otorga energía, en forma de carga o en forma de magnetismo. ¿Está bien? O sea que lo que aprovecho yo es un campo magnético, electromagnético, eléctrico, magnético en su variación. La variación de los campos es lo que a mí me permite obtener energía. Cuando el campo varía, y es así porque, fíjense, ¿conocen algún objeto quieto? ¿Conocen algo que esté en reposo? El César durmiendo la siesta. ¿No? Hay algo en reposo. Por más que estés durmiendo la siesta, tu cuerpo no está en reposo. Porque hay todo el tiempo reacciones químicas. Es más, te estás oxidando. Estás en un viaje lento hacia el fin. Más allá. Pero tampoco es el fin, porque cuando llega el fin de los órganos, el cuerpo se sigue descomponiendo. Sí. Y esa descomposición, que en términos de energía significa una transformación, por eso, cuando yo le decía que ahora te tiran un horno, sí, poner una pausa. Sí, cuando ahora te tiran un horno, ¿viste? Te queman la mierda y se guisa, chao. No, lo lindo sería que vas a la tierra, ahí eche una comida a los animalitos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te descompones? Y bueno, volvés a algún lugar. Porque lo interesante, acuérdense de esto, gracias por poner pausa, lo interesante es que nosotros tenemos miren esto que interesante, no hay forma de distinguir si ese campo magnético proviene de una bobina conectada a una fuente eléctrica o de un imán. Si yo miro las líneas del campo, no hay forma de saber si eso es generado por una bobina conectada con una pila o por un imán. No hay manera. Vos mirás el campo y es el mismo. No tiene un sello de identificación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si yo tengo un imán y tengo una bobina conectada con una pila, tengo campo magnético y no veo cuál es la fuente, no me doy cuenta. O sea que una bobina actúa como un imán. Exactamente igual. ¿Sí? Ahí aparece un inductor o bobina. Pero eso es solamente posible cuando hay una carga eléctrica. Un movimiento, perdón. Sí, sí, por supuesto. Si no, no pasa nada, digamos, en la bobina. Por supuesto. Lo que pasa es que si yo conecto a una fuente continua, vos vas a ver que el campo quedó estático. Sí. Si vos lo conectas a una fuente alterna, hay una variación en ese campo, ¿no? Sí. Miren esto. Esto es un cable por el cual circula una corriente eléctrica, está cortado el cable y se muestra, ¿no? Es una porción de cable. ¿Qué es esto que aparece como círculos con una B? Es el campo magnético. Si la corriente viene hacia acá, el campo magnético gira de esta manera, ¿no? Si la corriente viene para acá, la corriente viene de positivo a negativo, es una corriente continua, ¿no? Si la corriente viene viajando así, y vos mirás el conductor de frente, lo mirás así, vos mirás el cable así y viene una corriente hacia vos, vos vas a ver que hay círculos concéntricos que tienen que ver con el campo magnético. O sea que el campo magnético, si vos lo pudieras ver, son círculos, ¿sí?, en el espacio que tienen que ver justamente con qué características. Y bueno, cómo es la corriente. Depende de cómo es la corriente, va a ser el campo. O sea que el campo tiene potencia según la cantidad de corriente que circula por allí. Y al revés. Depende de qué cantidad de corriente circula por el cable, es como es el campo magnético. Y depende de la circulación de la corriente, es cómo gira el campo. Si la corriente viene hacia mí, el campo gira en sentido antihorario. Si la corriente va para allá, el campo gira en sentido horario. Si es alterno, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá, y el campo lo que hace es abrir, cerrar, girar para acá, girar para allá. Esa variación es la que provoca la energía que yo voy a necesitar para varias cosas, ¿sí? Se llama ley de Lenz, es bastante complicada, pero bueno, la resumimos así. Esos dos símbolos es pila, generador, o sea, esto sería un alternador y esto sería una dínamo, o una pila y el enchufe de un domicilio. Continua, alterna. ¿Está bien? Continua, alterna. Pila, generador alterno, puede ser un enchufe. ¿Está bien? Potencial eléctrico es la capacidad que tiene el campo de realizar trabajo. ¿Qué es el potencial eléctrico entonces? La tensión. El potencial eléctrico es la tensión eléctrica, o voltaje, o diferencia de potencial. ¿Está bien?
Diferencia de altura que hablábamos. Claro, la diferencia de altura. ¿Quién me lo da esto? La empresa. Esto me lo da la empresa, por eso cuando el electricista va a mirar algo, lo primero que se tiene que preguntar es si hay tensión. Hay. ¿Cuánto vale esa tensión? Ah, no sé, mírala. Medí la tensión. Nosotros acá vamos a ver si conseguimos, porque vamos a hacer una especie de laboratorio, hagamos un laboratorio de mediciones también, ¿no? Y tengamos en nuestros tableros la oportunidad de poder tener un bicho de estos para que nos indique todo el tiempo cuál es la tensión que tenemos. En este momento tenemos 229, 230. Está bueno tener algo que te informe qué tensión tenés en el principio de todo, porque si vos tenés un valor de referencia y a partir de ahí empiezas a laburar. ¿Está bien? Recuerden que para tomar potencial tengo que tomarlo entre los dos extremos de la fuente. O sea, el potencial se toma entre los dos extremos de la fuente, entre dos conductores. ¿Está bien? Recuerden igual cuando hagamos las prácticas va a quedar más claro, ahí se van a poner más cancheros. Bien, pila o batería, enchufe. Dispositivo continuo, dispositivo alterno. ¿Está bien? Esto es un auto. Pila, enchufe. En el enchufe en casa alterno, en la pila continua. Batería del coche continua. ¿Está bien? Un Tesla, profe. Qué obsceno eso, qué obscenidad. Por Dios. Encima, viste que el loco dijo que... Bueno, miren esto qué interesante, y nos metemos acá, miren. ¿Qué pasa si yo tengo una señal continua? Bueno, si yo analizo el voltaje, por ejemplo, el voltaje con respecto al tiempo, si la señal es continua, siempre va a tener el mismo voltaje. ¿Está bien? Recuerden que tener el mismo voltaje, y miren qué interesante esto, porque lo podemos ver acá en el pH. Si yo tengo el mismo voltaje y es continuo, ese voltaje es continuo, fíjense, voltaje continuo, o sea que la corriente tiene un solo sentido. O sea que el electrón siempre circula de un extremo al otro del circuito. ¿Y qué pasa con el campo? No se mueve. ¿Por qué no se mueve el campo? Y el campo no se mueve porque la señal no varía. Entonces una señal continua genera un campo continuo, sin variación. A no ser que lo mueva. Si lo muevo, sí. Si yo muevo la bobina conectada a una fuente, ahí sí se mueve el campo. ¿Entendés? ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa si la señal se alterna? Y si la señal se alterna, el campo varía. ¿Sí? Y ahí fíjense, los electrones van por un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¿Bien? Miren, es esto lo que yo les estoy mostrando acá ahora. Esto es para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¿Está bien? Esto continúa. Sí. Mientras que, mientras esté encendida la fuente. ¿Qué es lo que te muestra el pH AT? Acá, arriba, ¿ven? Acá. Esto es un esquema, ¿no? Es un esquema para entender, para tener una idea de cómo sería. Alterna y continua. Sí, después ustedes si quieren profundizar tendrían que, bueno, hacer otros tipos de estudios. Esta es una idea, una idea. La corriente continua no cambia de sentido con el tiempo. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. ¿Está bien? El día que hagan otros estudios van a profundizar más en la cuestión. ¿Hace falta? Bueno, qué sé yo, si querés, ¿no? Para laburar de esto. La corriente alterna monofásica se denomina la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Acá analizo el voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Acá hay un angulito de desfasaje que vamos a estudiar ahora. Fíjense que esto va a un máximo, este máximo es 330 volts, de una señal de 220, este pico es 330 voltios. O sea que una señal de 220 volts tiene un pico de tensión de 330 volts. Lo que tomamos como 220 es lo que se llama el valor RMS,
o root mean square o valor promedio cuadrático, que es 220 volts, que es el que toma el tester. El tester, cuando vos, por ejemplo, ese toma 229 volts porque lo que hace es un promedio de todos los valores que encuentra en la curva. ¿Está bien? Bien. ¿Por qué medimos 220 en un toma monofásico de corriente alterna? Bueno, ahí dice, porque medimos el valor eficaz de la corriente alterna. 220 es el valor eficaz de la corriente alterna, ¿sí? Que es la misma. Si yo lo comparo con una señal alterna, continua, perdón, esos 220 volts disipan la misma cantidad de energía si lo conecto a una resistencia calefactora. O sea que si yo tomo una resistencia calefactora, una que entrega calor, no una bobina, y la conecto a una señal eléctrica alternada, esto va a entregar una cantidad de energía. ¿Está bien? Ahora, si yo lo conecto a una fuente continua, entrega la misma cantidad de energía. O sea que este tipo de resistencias, las calefactoras, si yo lo enchufo a continua o alterna, es exactamente igual. La energía que emite es la misma. Ahora, si yo enchufo una bobina, ahí cambia la situación. ¿Por qué cambia la situación? Porque justamente la bobina, con una señal eléctrica alternada, provoca en el circuito ciertos tipos de cambios. ¿Está bien? Que esos son los cambios que vamos a analizar. Bien. Bueno, la corriente trifásica. ¿Ven? En la corriente trifásica aparecen tres señales alternadas que están desfasadas 120 grados. ¿Sí? ¿Qué significa? Mirá, la azul arranca acá, la roja arranca acá y la amarilla arranca acá. No arrancan al mismo tiempo, arrancan un tiempo después. O sea que, ¿pero por qué? Porque el generador, cuando va cortando las líneas del campo electromagnético, ese giro, primero corta esta, después corta esta, después corta esta, se va provocando tres tipos de señales alternadas. Esto es la trifásica, que están desfasadas 120 grados. Estos son los 120 grados. ¿No? 120 grados es 13. Porque 120 por 3 es 360. ¿No? Recuerden que esto tiene que ver, esta señal tiene que ver con el giro de algo. ¿Sí? La circunferencia, ¿cuántos grados tiene? 360 grados y en radianes, 2pi radianes. 2pi radianes. ¿Se acuerdan del sistema? ¿No se acuerdan? No importa. El pi. El área. No, el área. 2pi radianes, el radian es una unidad de medición angular. Está bien, no se hagan problema, los babilonios hace 6.000 años lo inventaron, así que no se hagan problema por eso. ¿Conocen el radian como sistema de medición angular? Qué bien hace. No saben. Bueno, es fácil, miren. Los 360 grados están en un sistema que se llama sexagesimal, ¿no? O sea que base 60. ¿Sí? O sea que una circunferencia, ¿qué ángulo tiene? Y tiene 360 grados. ¿No? O sea que toda una vuelta completa son 360 grados. Si esta circunferencia tiene un radio de 1, de una unidad, esos 360, el radian es 2pi. O sea que 2pi es una vuelta entera en radian y en sexagesimal. 180, ¿cuántos eran pi? Y 2pi dividido 2, ¿no? 360 dividido 2, 180. 2pi dividido 2, pi. O sea que pi, ¿cuántos grados es? 180. 90. Pi dividido 2. ¿No? Un medio de pi. Pi dividido 2. Y así. O sea que cada vez que vos ves pi dividido 2 es 90. Ves pi es 180, ves 2pi es 360. ¿Está bien? Bien. O sea, yo puedo poner un cartel en la calle de estaciones pi. Exactamente, estaciones pi sobre 2. Estación a pi de 2. Sí. Solo para entendidos. Sobre 2. Sí. Riego eléctrico. ¿No? Fíjense que
un. No. No es posta, ese es posta. No había IA todavía cuando se tomó esa imagen. Este es un apunte viejo. No había IA. Demasiado calor. Bueno, sí, se prendió fuego. Se prendió fuego y se prendió fuego seguramente porque pudo haber habido una baja tensión o algún morro flojo, sí, o también alguna alta tensión. El de la plaqueta, En exactamente. esos casos es bueno tener extintores para. Sí, tenés que tener un clase C. Hay que tener en casa, hay que tener un. Bueno, ahora están estos nuevos que se ponen los camareros que están buenísimos. Eso es fundamental. Pero se empezaron a traer, ¿viste? Sí, y los consorcios, los edificios, sí, es obligatorio. Ponen los tableros que tienen dos cositas y cuando apenas tiene llama, explota el mismo polvo que tiene el matafuegos. Ah, ya está instalado. Cada uno pone automáticamente en el real link. Eso apenas toca la llama, la puntita esa que tiene ahí, explota ese cosito y adentro tiene el polvo ese blanco, no sé. Ok. Es espectacular. Tiene, Cocaine se llama. tiene un vencimiento así, ¿viste? Como el matafuego, tenés que renovarlo. Sí. Eso obviamente es un solo uso, pero me calculo que sí debe tener. Sí, Porque adentro tiene como un Bueno, vaso o algo. sí, pero... sí. Sí, lo estaba viendo. Yo lo veía viendo, lo vi todo, pero creo que lo sé Sí, de porque pequeño, algo o no me explosivo ahí acuerdo. adentro. No me acuerdo que no se empezó a traer. Pero viste que el matafuego vos lo renovás. Sí, pero a este Es lo tiene mismo algo también explosivo para que explote. Utilizar la. Encima el matafuego agua dura extra años. aluminium. Porque. Sigue estando en sobrecarga. El agua que lo usan, por ejemplo, para disipar el calor en la computadora. O sea, Ah, funcionaría. que es líquido. Sí. recuerden que lo que tendría que atacar el extintor es uno de los componentes fundamentales de la combustión, ¿no? Porque para que haya combustión, ¿qué tiene que haber? Oxígeno. Tiene que haber oxígeno, ¿qué más? Electricidad en ese momento. En general, para que haya una combustión en general. Para que haya un incendio tiene que haber oxígeno, algo que prenda, Fuego. y claro, y temperatura, ¿no? O sea, se tienen que dar tres condiciones. Si el extintor Calor. ataca una de ellas, ya está. Claro. Ya hay extinción de fuego. Lo que pasa es que, bueno, vos pensás que si vos trabajás con polvo, es una situación en el escenario. Si vos trabajás con un líquido, es otra. El líquido, Igual la electricidad no se puede trabajar con líquido. sí, pero él se refiere a un extintor dieléctrico que se utiliza para limpiar contactos y se podría utilizar como extintor de fuego. Sí, ponerle no tener nada a mano y justo tener eso que va a zafar. Sí, hay gente que tira agua también. Claro, sí, pues. No, eso es Tremendo. Claro. Tiró el aceite agua, por ejemplo. Pero acá apagar un juego de aceite con agua. Pero bueno, no, primero que dice el agua y el fuego, ¿no? Yo creo que si tenés una bolsa de arena, agarra la arena y tira la arena. Igual se nota que el cable es antiguo. Y acá está bueno porque muchas veces la gente no entiende que el peligro siempre está puesto en perder el aislamiento. Pero el aislamiento es lo que uno tiene que hacer. El cobre para que se funda necesita mucha temperatura. De hecho también para hasta romperse, ¿no? Los cables no se rompen, siempre sufren en los empalmes. Siempre sufren justamente en los lugares donde se unen. Pero mirá, ahí prendió fuego, se quemó todo el PVC o la aislante y el cable, que no es más, si eso le pegó una limpiadita. Hay como unos ocalitos esos que se unen para unir los cables en vez de palmarlo. ¿Sirve o no sirve eso? Un chetazo eso. Sí, obvio, ahora lo están todas Sí, por pero eso. veo Pero que imagínate que tenés que todo el hacer mundo no sé, comprar por una cantidad, obra de ¿viste? 50 apartamentos. Pero el termo vale 2 mangos 50 y lo compras por cantidad. Los guau. Sí. Que lo da, le metes el cable, tac, 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 Por supuesto que un todo color naranja. lo que sea para como mover el mercado va a ser No, importante. más que nada, pero un par de bajas. Bueno, almacenar energía en forma de campo magnético. La unidad de medición, Que va a estar la levantar, la meter, le va a estar como. la unidad de medición era el Henry, ¿se acuerdan? Otra cosita. Sí. Lo bueno es que por lo menos vi que hablé con un agente de hierro que viene por amperaje. Con amperaje. Eso está bueno. ¿Qué? Porque a veces la bornera común y no sabe cuánto es, dice para 4, para 2,5, para todo, pero no sabe cuánto son por. La unidad de medición es el Henry. Los buenos son los de estos nuevos que se llaman guagos, que son transparentes y nada.
Bueno, eso es lo que viene en términos. Ah, eso transparente porque viste que hay naranja. dos, ahí viste que hay Sí. dos, son todo plástico gris con un cosito naranja. No, este dice el triángulo gris transparente y naranja. Por eso. Pero acá ya lo venden. A mí me regalaron la otra vez en el coche. ¿Qué clase le digo? Una bobina a una fuente de señal alternada. ¿Qué pasa si conecto una bobina? ¿Qué pasa? Si conecto una bobina a una señal, a una fuente de energía alternada, a una fuente de energía alternada. Conteste. Mi vida. Bésame. Una fuente de energía alternada. Bueno, acá habíamos visto qué sucede, ¿no? Ahí conecté una bobina a una fuente de señal alternada. ¿Qué sucede? ¿Qué veo? Bueno, primero veo una circulación de corriente eléctrica alternada que genera un campo electromagnético variable. Eso provoca un efecto en un circuito eléctrico, que es el retraso de la tensión con respecto a la corriente. Conclusiones. Pregunta, conclusiones. ¿Qué sucede cuando conectamos una bobina a una fuente de señal alternada? Aparece una intensidad de corriente eléctrica aparece una intensidad de corriente eléctrica una intensidad de corriente eléctrica I alternada. Y acá voy a poner entre paréntesis, varía sus valores entre positivos y negativos. Varía sus valores entre positivos y negativos. ¿Cómo? Produciendo un campo magnético que es también variable, que es también variable.
la variación del campo magnético. En la variación está la diversidad. Buenas conclusiones sacamos. Buenas conclusiones. Esto, entonces, produce ciertos efectos que vamos a analizar a continuación. Esto produce ciertos efectos maravillosos si yo tengo que realizar un análisis de tensión y corriente con respecto al tiempo, van a ver que la tensión y la corriente están desfasadas. Sale la tensión y luego sale la corriente. O sea que hay un desfasaje o retraso de 90 grados. Este ángulo, que le voy a llamar phi, equivale a 90 grados. O sea que están desfasadas tensión y corriente, phi sobre 2, esa, 90 grados. ¿Está bien? Esto se llama desfasaje entre tensión y entre B e I, entre tensión y corriente. Entre B e I. Recuerden que B e I es entre tensión y corriente. Está bien, un desfasaje. Un desfasaje significa que la intensidad de corriente sale después. Esto es lo que provoca una bobina dentro de un circuito conectado a una señal alternada. Hay un desfasaje, hay una variación, varía, está desfasado. Esto me va a originar una potencia reactiva, que ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? Hay un desfasaje. Ese desfasaje me va a provocar una potencia reactiva que me va a provocar un factor de potencia bajo. O sea que la variación de ese campo magnético provocada por la diferencia o el desfasaje entre tensión y corriente me provoca tres tipos de potencia. O sea que cuando yo conecto una bobina a un circuito alternado, aparecen tres tipos de potencia. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? La oscuridad. La Edad Media ahora viene la Edad Media. ¿Qué pasó, Ariel? No, estaba pensando si ese desfasaje, cuando se conecta a una resistencia ómnica en vez de una inductiva, se produce ese desfasaje. Qué buena pregunta. Y en caso de que no se produzca, ¿por qué? ¿A qué se debe, digamos? Muy bien. La diferencia. Muy bien. Buena pregunta la que hacen. Si yo conecto una resistencia calefactora u ómnica a una señal alternada, el ángulo entre la tensión y la corriente es cero. Por lo tanto, no hay desfasaje, por lo tanto, no hay campo magnético, por lo tanto, no hay potencia reactiva. ¿Por qué? Porque una resistencia óhmica no genera un campo magnético apreciable, como una bobina. ¿Por qué? Y por las características de la resistencia. La bobina, al ser un conductor solapado, al ser un conductor que tiene geometría de bobina, ¿no? Al ser un conductor que está enrollado y enroscado, y encima está enroscado sobre un determinado eje, ¿no? En cambio, una bobina resistiva, que es otro conductor, es otro material, es otro metal, no tiene esas características. Pero hay algo que sí, porque cada vez que yo conecto un conductor a una corriente eléctrica genera un imán. ¿Está bien? Pero es muy bajo. O sea que no me genera un desfasaje entre tensión y corriente. Pero bien, lo que me planteas acá y lo vamos a aclarar. ¿Ya lo copiaron?
Yo los viernes siempre vengo con ganas de escribir, así que gracias Ariel por esto. Vamos a escribir mucho más. Porque después viene el fin de semana y como no escribo, me aburro un poco, ¿viste? Que vamos a ponerlo acá porque vamos a hacer un análisis compartido, ¿no? Entonces vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner acá. Terrible. Si yo conecto una resistencia ómnica o calefactora a una señal alternada, no hay desfasaje entre tensión y corriente. Bien, conecto una resistencia a una fuente alternada. ¿Qué pasa? Sí, conecto una resistencia calefactora, o también llamada ómnica, a una fuente de señal alternada. Bueno, ahí si hacemos el análisis, de tensión y corriente, vamos a ver que ambas se encuentran en fase. Este es el tiempo. Entonces, el ángulo phi es 0 grados. Se encuentran en fase. ¿Por qué? Porque se tratan de dos resistencias que tienen diferentes comportamientos dentro del circuito eléctrico. Una está preparada para almacenar energía en forma de campo, la otra está preparada para entregar energía en forma de calor. Esta tiene magnetismo, hay magnetismo porque cada vez que circula una corriente hay un campo magnético, pero es despreciable. En cambio acá sí es considerable ese campo. Pero bueno tu pregunta, porque esta se desfasa a 90 grados. Aquella no se desfasa nada, pero ¿qué pasa si los combino? Si hay combinación en el circuito, y bueno, ahí justamente el ángulo no llega a 90, pero tampoco es 0. Entonces hay un circuito híbrido, ¿no? Hay como un Frankenstein entre uno y otro. ¿Sí? Ahora vamos a ver esa parte. Ahí nunca existe un circuito únicamente inductivo, nunca existe un circuito puramente resistivo, siempre combinación de ambos, ¿sí? Pero bueno, si yo tuviera una bobina ideal y un resistor ideal, pasarían estas cosas. Vean, acá no hay desfasaje entre tensión y corriente. ¿Sí? ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. El coseno de 0 es 1. El coseno de 90, no existe el coseno de 90. No. ¿Tenéis calculadora ahí? Pone el coseno de 90. Claro. ¿Por qué no existe el coseno de 90? El coseno de 0 grados hace que el cateto opuesto sea 0 y la hipotenusa coincida con el cateto adyacente, entonces el ángulo es 0. Pero ¿qué pasa si el ángulo es de 90 y no tengo triángulo? No puede haber un ángulo de 90, ya hay un ángulo de 90, si no puedo obtener un triángulo con dos ángulos de 90. Yo digo esto, si yo tengo el triángulo, el rectángulo, ahora igual lo vamos a analizar, ¿no? Yo tengo este ángulo, porque yo me refiero a este ángulo, siempre el de la hipotenusa que forma con el cateto adyacente, o en el piso.
Si este ángulo es 0, significa que esto coincide con esto, ¿no? Está ahí acá. El coseno es 1. Pero ¿qué pasa si este ángulo sube y llega a 90? Y desaparece porque no habría cateto adyacente, ¿no? No hay posibilidad de que este ángulo sea 90 y este también sea 90. O sea que nunca puede haber un coseno de 90 grados. De hecho, si lo pones, porque no ya no hay relación entre tres lados, si lo pones en la calculadora, ¿tienen ustedes calculadora científica o el celular? Después les dejan sacar seno, coseno, tangente. Igual les voy a dar una tabla. Les voy a traer una tablita. Les voy a imprimir esta tablita para que la tengan ahí en la carpeta, la peguen. Es esto, miren. Razones trigonométricas. ¿Qué mierda compré el teclado? Razones. Qué boludo, ¿verdad? Razones trigonométricas tabla. Sí, yo después imprimo una y se la pegan ahí en la carpetita para tenerla. En vez de usar la calculadora, usamos una tablita, como cuando íbamos a la escuela. Usamos la tablita de seno, coseno, tangente para ángulos, para diversos ángulos. Esta es de la que le imprimo yo. Ah, es un Pinterest. Bueno. No me interesa, señor. No rompa las bolas. Yo después les comparto. Está bueno porque ahí tenemos todos los senos, todos los cosenos y tangentes de 0 a 90. ¿Ven? Está acá. ¿Ven? Para un ángulo de 0, el seno es 0, el coseno es 1 y la tangente es 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que a medida que el ángulo va aumentando, va disminuyendo el coseno. ¿Ven? Por eso si el ángulo es cada vez más grande, hay cada vez más reactiva. ¿No? Entonces si hay cada vez más reactiva y el coseno va bajando, es porque el ángulo va aumentando, ¿no? El ángulo y el coseno hacen cosas diferentes. Si el ángulo aumenta, el coseno baja. Si el coseno sube, el ángulo baja. Lo que yo necesito, el ángulo baja. ¿El ángulo entre qué? Entre las potencias. ¿Sí? Bien. Bueno, veo que están estresados. Hacemos un recreo. Los estresan cuando les hablo mucho de... Yo voy a calentar. Corte. El amperaje no la marca en la misma cosa, pero vas alternando y te muestra las dos. Y después si apretás, tiene autoajuste, esto debe ser esto. ¿Querés que le puse en el monte o querés que yo le.? Pero bueno, podemos ver, a ver qué onda. Dale, vamos a probar. Vamos a poner una resistencia calefactora. ¿No querés que te ¿Y el motor? en el monte o querés.? Vamos a empezar con el motor, chicos. Miren, el motor. Así no se hace tan aburrido. Claro, hacemos el motor monofásico de inducción. ¿Cómo se llama esto? Es una pinza amperométrica con Y osciloscopio. lo conectamos con capacitor. Vamos a probar con La resistencia. Algo que uno generalmente suele explicar en el pizarrón. Acá podés verlo con una resistencia real en tiempo real. ¿Qué estamos viendo, profe? El valor y la onda, ¿no? Bueno, venite acá a filmar. Ahí, perdón. ¿Eso le que agarrarlo como agarran los chinos, ¿viste? El del palito. ¿Cómo se llama el palito eso? Se llama. Una pinza amperométrica con osciloscopio. Pinza amperométrica con osciloscopio. Recuerden que el osciloscopio es un dispositivo que me permite ver la onda, sus características, sus propiedades, ¿no? Yo veo la onda, o sea, la onda refiero a cómo varía la señal con respecto al tiempo. Eso ¿Tiene es la luz onda, eso? ¿no? Sí, estaba mirando porque recién le había puesto. ¿Costado? No. Y mirá, yo lo que hago es lectura de un campo electromagnético con un Ahí está. lector Ahí está. de inducción. Ahí está. Ahí está. Esto Igual es el campo magnético. mejor se ve así, me parece.
con y el lo tema ese. transforma en datos. Me parecía, por eso se veía O sea, más potente. Es lo mismo que hace nuestra pinza, nada más que nuestra pinza solamente te refiere el valor de la corriente, pero acá además de eso hace un análisis de la onda. Espera que no está conectado. Recuerden que esta señal es alternada, ¿no? Porque nosotros la enchufamos directamente de... Está apagado, Chaya, ¿eh? Sí, sí, a propósito. Recuerden que nosotros tomamos de red y la red nos ofrece una línea alternada de 50 Hz, 220 volt. Nosotros enchufamos ese aparato ¿qué es esto? Es un motor, bien, pero ¿qué tipo de resistencia? Es inductiva, pero también tiene algo de resistivo. De hecho, nosotros cuando medimos las bobinas las medimos en ohms, ¿no? Las tendremos que medir en Henry. Tendremos que tener un medidor de Henry. Tengo un medidor de Henry, pero nosotros en la práctica lo hacemos en ohms. Pero miren qué interesante, porque yo acá voy a poder ver en tiempo real qué ocurre con la señal. ¿Podés ver tensión y corriente? Sí, acá las tenés que alternar, pero por lo que leí que en la aplicación podemos ver las dos juntas. O sea que creo. podría ver eso. el desfasaje que existe Claro, entre ahí y otra. dice que también, no sé qué opción tiene que poder para el tema de corregir, algo así. ¿Lo Estaba pasaste- leyendo en el GPT. ¿Lo pasaste por Bluetooth al celular? Sí, tiene Bluetooth. Y también tiene cable para enchufarlo a la computadora también. Buenísimo. Bueno, Vamos. vamos. Lo pasé la pasé a una computadora y otro. Y esto tiene un auto ajustado. A ver, no sé por qué no me las pasa acá. Ahí estaríamos viendo la tensión, ¿no? No, pasa que acá estamos viendo la de corriente. Y ahí la de tensión, pasa que está a un volt. Pasa que sí. Esto lo autoajusta. A lo que estamos. Pero ven que Ahí lo ajustó a 10 volts en 10 milisegundos. Ahí se ve Los pulsos. y esta es la de corriente. Bueno, ven que- Corriente 1,5 amperes, frecuencia. ven que yo dibujé la tensión un poco más, con más amplitud que la corriente, ¿eh? Bueno, ahí se puede ver. Lo bueno que nosotros podemos ver el valor de la frecuencia de la señal, ¿ven? 50 ciclos por segundo, 50 Hz. Recuerden que eso es la cantidad de ciclos en un segundo, ¿no? Y aparte también nos muestra el valor de la corriente. Sí, acá la tenés que alternar. Ahí lo ves en la corriente y lo ves en el voltaje. El voltaje se ve así cuadrado porque, Ahí está hecho en un volt para Por la escala. por la escala, exactamente. Y en ese autorrango, ahí en 3 volts y acá tenía que ser por lo menos 100 como para que muestre bien la. y ahí se ve la onda, pero ven que es una onda alternada. O sea que la señal varía los valores desde 0 volt a 330 volt, 0 volt, menos 30, 330, 0 volt, y en todo eso, si yo sumara todos esos valores y los dividiría por la cantidad de valores, me da 220 volts. Ese es el valor promedio de la onda. Se maneja eso. No, profe. Sí, no sé O cómo sea se- que 0,220. Claro. No, profe, que me mandó algo así, ¿no? Tiene una. Ahora te muestro el quilombo que tiene el techo. Igual ahí está cerrada. Dice que está buscando el problema de no encontraba cuál era el problema. Y con la computadora necesitaba la señal de la vida fácil. Un tablero de. Sí, acá tiene todo equipos inverters también, ahí, los inversores de velocidad. Acá te muestran la corriente, está en 50 Hz, está en una medición hasta 10 amperes, acá te marca que tiene 1.5 amperes. Ahí te marca ahí. Mirá los inversores de velocidad. Y esto acá, bueno, acá lo haríamos Es en el tratamiento de agua. a un rango de 100 volts. ¿Ven? 300 ¿Ven volts. cómo son los buzones? Que encuentra como que si Y hay aparte está alguna todo lleno fuga. de borreras, ¿ves? Tiene todo borreras de Creo que conexión, sí, ahí un no hay desfasaje, si ves que hay pipe mucho desfasaje. por cinta, ¿no? Hay todo... Qué quilombo de cable. Estaban enganchados con el motor y... Dale. Bueno, no sé cómo pasarlo acá. ¿Acá qué marca este? ¿Cuál? RMS. Ah, está bien, es un RMS. Pero esto es la línea de voltaje, ¿no? Sí, eso es voltaje. Acá está en 10 milisegundos, luego 300 volts, triste, no sé qué es. Está bien. Me mataste. Está bien. O sea que Esto, No está frío todavía. esto para bajar la...
Y esto no sé. Ah, es para... todavía no la conozco mucho. Igual el pico, vos fijate que el pico es... ¿Y ese 150 por qué más grande? No sé qué es. ¿Qué dice R? No, FRMS. Acá es frecuencia. Sí, acá. RMS. No, por eso. Ahí tira el máximo, ¿no? El amperaje está bien. Sí, no sé por qué 150 voltios. Nosotros tenemos 230 en este momento, pero no, pero hay algo que... Como no está tocando bien, No creo. No estoy tocando bien. si no tendría que medirlo directamente. ¿Por qué no lo medimos con otra? No tendría que. No, lo que pasa es que no tenemos pinza que mida tensión. No, para medir los 220. Sí, pero ahí lo tenemos. Por eso, como no. No sé por qué me Sabemos marca que- 150. Claro, es el RMS. Pero A ver, no contá un tendría- toque. pero no tendría que ser, porque el RMS es 220. El Rod Mid Square. Sí, es el equivalente, pero en una señal de este tipo, el RMS es 220. Claro, que es el valor promedio cuadrático. Por eso ahí te marca en el pico 300. El RMS es 220, pero el pico está en 330 volt. Una señal monofásica. Acá me lo marca 31, pero no sé cómo tendría que ser entonces, porque la medición en realidad dice. Me decía que cuando teníamos que medir así. Porque vos tenés en una señal alternada, ¿cuál es el valor del voltaje? Todos los valores, porque vos tenés un pico de 330, ¿no? Pero ¿cuál es el valor promedio cuadrático? Dice, porque ahí se saca, hay una cuenta para hacer que tiene que ver con la raíz cuadrada del valor eficaz. Porque hay un valor que es eficaz y un valor es promedio. El valor eficaz o valor pico son 330, pero si yo tengo en cuenta todos los valores de la señal alternada y hago un promedio entre ellos, es 220. Ese es el RMS, Rod Mean Square, significa, o valor cuadrático promedio. Vamos a ver por qué. ¿Amper? ¿Cuántos amperes se bancan? ¿La pinza en total? Sí. Digo, ¿se bancas medir los 20 amperes de la calefactora? Calculo que sí, si esta sí tiene que ser hasta 1000, creo que tiene. Va, hasta 1000 no, hasta. No me acuerdo cuánto tiene. Ahora te digo. Podremos preparar la calefactora. Che, pero ustedes no lo enchufaron con... ¿Un capacitor, no? Ah, acá pusimos, tenemos los capacitores. Ah, y le mandaron... Digo, arranque. Y esta no mide coseno fi. No, esta no. ¿Qué les costaba por un cocinito de fi ahí, no? Ya que estábamos de mandar coseno fi. Resistencia inductiva, resistencia óptica. Sí, óhmica y ahí tenés resistencias capacitivas. Capacitiva. Bien. Bueno, preparemos a ver preparemos la óhmica. Ponemos estos, si quieren, de bases. O al revés, ponemos si quieren salir. O así. ¿Y es el amarillo que sale? Perdón. Al amarillo lo sacó. Sácalo. El vivo dijimos que era este, ¿no? Allá te marca común, marcha y arranque. Dale. No, es el arranque para... ¿No es al revés? Dice en el amarillo. Pará. Así. Porque 220 hay entre estos dos. Este es por pulsador. Ahí va ahí 220. Ah, bueno. Ahora sí. ¿Qué corriente tienes? 20,7 amperes.
Ahí está, 209 volts. Ahí estaba. Ahí está, y 234, está así. Pasa que dice que puede haber sido un falso, me parece que estaba mal el puesto del neutro. Ahí cortó. Ahí cortó y tenemos la señal Ahí está, de la ahora sí tensión, está la señal. pero no tengo la Ahora, corriente. bueno, 232, 34 está ahí. Y la corriente No, y la corriente planchada. era nada, planchada. Entonces el motor no estaba andando con la bobina de marcha, sino con la de arranque. Lo que pasa es que como yo me quedo tranquilo porque están las dos muy parecidas. Claro. Son muy extrañas, si no, ya está quemada la bobina hace rato. ¿Por qué lo pusieron con el capacitor? ¿Por qué lo arrancaron directo? Ahí se enfrió. Igual dejen que se enfríe un toque más, porque si no corta el toque. Pero bueno, ahí se ve claramente que no hay circulación de corriente. Igualmente ven que hay como un... No sé quién... Una línea ahí. ¿no? Pero sin embargo, si yo miro tensión, claro que hay tensión porque está conectado. ¿Ven? Que está las puntas están conectadas a tensión. Ahí no hay corriente. Sí, porque tensión sí marca. Y aparte miren la frecuencia de la señal. Pará. Ah, no, sí, tenemos cortado. Ahí cortó él, sí. No me acordaba. Vamos. Va, 50 Hz. 21. Casi 21 amperes. Y acá abajo, 3, 2. 212 y acá lo tenemos en... 209. Ahí cortó. Así lo bajan un poco. Lástima que no muestran la misma pantalla las dos. ¿Sabes qué dice? Por Que eso lo es puedo, que quería ver. Quería lo ver puedo hacer por la aplicación, pero no sé por qué no me lo marca. No sé cómo hacerlo, cómo verlo. Quería ver las dos juntas, que se vean las dos Yo juntas. también, eso es lo que tiene, lo tiene intercalado. Porque si yo vuelvo, sí puedo ver. Y acá no te deja. ¿Cuál era más interesante en el motor? No, en este me dice que Claro. tiene que ser alternado. El desfasaje, digamos. Yo quería que vean ahí el desfasaje cuando conecto una bobina y cuando conecto Pero el osciloscopio no me muestra, no sé por qué. cuando conectamos una resistencia calefactora, que no hay desfasaje entre tensión y corriente. No podemos ver los dos. No sé cómo. Bueno, Gracias. Foto al gráfico y la suban al grupo. Traten de tomar una foto piola, una foto que se vea, una foto interesante. Y a ver qué dice esa foto, a ver qué interpretamos. 20, el otro lado que tiene. Se conecta a 220, 60 Hz. Vamos a ver los pineros, 4 Bien, eso ya está dado por la señal. ¿Está bien? Recuerden que está dado por la señal. Blanco y amarillo. Entre blanco y amarillo. Sí. Acá dice, mirá. ¿Puede ser que diga? Ah, que lo dice. ¿Tenemos los colores? Sí. 100. Acá dice, mirá. Vamos a corroborar lo que sea. Entre Blanco y negro. blanco y negro. 188. Entre Blanco y rojo. y rojo. 278. 278. Bueno, ¿qué nos falta? Amarillo y Amarillo y rojo. rojo. Amarillo y rojo hicimos, ¿no? No. Y amarillo y negro. Y listo. 378. 378. 288. María Negro. Sí. Creo que estamos, ¿no? Sí, me parece que sí. Para ver cómo. La punta roja y negra para medir Claro, voltaje. lo que pasa es que esto es una llave, Debajo de la pantalla, entonces porque esto era de un aire acondicionado, entonces ese cuadradito que ven ahí ustedes es una selectora, una llave. O B más A. Y el capacitor No. está ahí, Claro. ese es el cap. Pero ¿y Hay cómo valores sale? del cap. Por uno de esos no tiene que salir. Son 4 cables. Son 4 cables. Se configura canal de puntas en Buscar el que voltios tiene y más- canal 2 de microfaradios, profe. Y el otro. Ahí tienen que ver cuál es. Entre este y este tenemos, digamos, la mayor resistencia que nos dio 466. Claro. Entonces, uno de estos es el común. Uno de esos es el común es uno solo. Si lo conectamos siguiendo acá.
Claro, pero ahí estaba diciendo que no, que eso tiene porque es una llave selectora. Entonces, Que si por es eso- una llave selectora, tiene velocidad. Permiso. Tiene velocidad. ¿Está bien? La llave es porque tiene velocidad, pero recuerden que siempre las bobinas son dos. Con ese gráfico tienen que sacar, ustedes tienen que imaginar ustedes cómo es la conexión del motor. ¿Tendría que pasar con tabulador? En realidad está ahí la conexión. Pero tienen O que sea, el darse cuenta. amarillo, este amarillo es como si... Ahí. Ah, está, ya entendí. ¿Qué digo? ¿Cuántos colores son? ¿4? Blanco, marrón. ¿Marrón? Sí, Este es el marrón. Nosotros Y le este mandamos es, negro, pero. verde. Marrón era. El vermelo, que no sé cuál es el vermelo. Ese es marrón, creo. Vermelho, que sería, ¿quién sabe portugués? Creo que El verde rojo. marrón. Me parece No, que sí. vermelho, No, el rojo. El rojo. El rojo. Sí, bueno. El rojo, bueno, entonces tenemos el rojo y el marrón Y se prieto conectan al vos. capacitor. Entonces el tema. El rojo y el marrón se conectan al Dijo capacitor. que este es una llave, o sea, blanco y amarillo. Blanco y amarillo van a la Son llave como si selectora. fueran uno solo. Supongamos que no hay llave, estos dos son como uno solo. Entonces Claro. descartamos, por ejemplo, el amarillo lo descartamos. Vamos a probar sin el amarillo. Supongamos que tenemos estos tres colores. Entonces ahora sí vemos las medidas. El blanco. El rojo y el marrón van al capacitor. El Para que te amarillo. des una idea. Según lo que dice acá. Sí, Claro, por está eso bien, dijo sí. vamos a hacer como está No acá. sé qué capacitor quería. Sí, porque este es el vivo, supuestamente el rojo. Ajá. El vivo. Y ese tiene que ser neutro. Uno de dos. ¿Qué dice el marrón ahí, a ver? No. Vamos a poner primero el capacitor entre el rojo y el marrón. ¿De cuánto es? Ah, hay que buscar el capacitor. Motor de inducción, De 2000 monofásico, SLRT, protección Pero acá interna. está la línea, mira. Registrado. Entre marrón y blanco. O sea, Dos lo pongo microfarads. acá, en cualquiera de los dos y el otro 2 neutro. microfarads. Sí. Amarillo a la B, pero ¿cuál es B? Y blanco a R, marrón a... Para mí el blanco es común, y el rojo a el capacitor. rojo es marcha y el marrón es arranque. El marrón y el rojo va al capacitor. Sí, el marrón y el rojo sí, pero. Al capacitor. Esto es con una llave Sí, selectora. Esta selectora. línea y El el blanco frente y el del amarillo, capacitor sí. entre marrón y rojo. Claro. Allá tenemos arranque Bueno, y marcha. blanco capacitor. y así de Sí, uno. uno de dos. Y si blanco cambia el y 1 te hace variar entre ¿No? volt, ampere y Ah, volt no, más o por menos. acá, por acá. Así vamos. Sí. Son de 10. Todavía más así. 2 micro. ¿Uno? Debe ser uno chico. No, fíjate que acá te dice 15, lo mismo. 15, Fare. Ese es 15. Tendría que salir juntos. 30. Tiene que haber uno chiquitito por ahí. Ahí está. 14. 4 microfarads. ¿De cuánto buscamos? Dos. Pero. Ese de 4 también. Calculo. El más chiquito que encontré. Ponerlo para allá, por favor. Le dije que valía de volt y ampere, pero que no salen juntos. ¿Allá? Claro, marrón, sí. Y entre marrón y rojo va el capacitor. Y los otros van a una llave de... ¿Y tenía? Sí, este tiene 1,8 y este tiene 1,5. 1,8, me tengo como de dos, no sé. 1,8. Entre marrón y rojo. Tengo que sacar la pila y se resetea. Entre marrón y rojo. Y vamos a estar cable, ¿no? Para... Sí, Capacitor. hay que buscar cable. Para... ¿Eh? Acá hay cable. hay que Ah, pero buscar eso cable. tiene para... Ahí tiene para meterlo eso. Tiene la ficha. Ah, bueno, hay que ¿Tiene meterlo. ficha? Si necesitamos meter otra punta más. ¿Otra punta más? Claro, estaba metiendo el... Acá tiene cable si querés hacer un puente. Claro, tenemos que poner para ponerlo. Este... ¿A cuál es este? ¿A cuál es Este va una pata. Está el rojo, para que lo dejo conectado este marrón. Y el rojo lo ponemos. Este no lo vamos a usar mientras, así que lo corro por acá. Y lo ponemos. Queríamos creer que va a ser. ¿Qué pasó? ¿Me cuentan? Hicimos este que calculamos que es el arranque al capacitor de 2,5 microfarads, que en realidad tiene 1,8. Según como lo testeamos, este va a la otra. Este se supone que es el vivo, que va al blanco, que es lo que nos indica más o ¿El blanco menos. es el común? Sí. Sería el común. Sí, Según una el línea. esquema más o menos. Y de acá. está bien, ustedes tienen en común Claro. arranque y marcha.
O sea que Algo entre así. este y este es el común. La bobina de marcha, perdón. Acá hay una bobina de marcha, una bobina de marcha, una bobina de marcha. ¿Así ahí? Pues me confundiste. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la marcha? La bobina de marcha, ¿cuál es? ¿El amarillo? El común es el blanco. Sí. O sea que el blanco. ¿Cuál es el cable blanco ahí? No veo el cable blanco. ¿Cuál es blanco? Ahí. En el medio. Ese es el del blanco. Sí. Que va la línea. Y el ¿Y marrón. esto qué es? El amarillo. ¿Qué es? No era como una llave selectora y nosotros ahora no Bueno, y estamos entonces. usando el amarillo, no lo estamos usando, no tenemos llave selectora. Pero habría que cerrarlo. Pero Estamos cerrando acá. ustedes van a usar qué? Ustedes van a usar blanco, marrón Y rojo. y rojo. El amarillo ¿El amarillo no? No. Bien. Bueno, ahora blanco, marrón y rojo. Quiero saber, el común es el blanco. Sí. Entre el blanco y qué otro está la de marcha. Esa es la pregunta. Ah. Entre el blanco y el marrón. Entre el blanco y ¿por El qué? blanco y el marrón. La línea. Porque van a los 220. Y neutro van ahí. Ahí va línea y neutro, o sea que vos haces la deducción Por el gráfico. y los valores de también. resistencia es el más chico. No, hay que verlo ahí. Sacamos el amarillo. Porque recuerden que cuando yo conecto, 188. cuando yo conecto un capa, El blanco y amarillo. la línea está asociada al común y el neutro o al revés, como quieran, a la marcha, no al arranque. Sí, pero no, El pero arranque va abajo solo. blanco y amarillo. Ah. ¿Recuerdan de eso? No, pero amarillo no estamos usando. Sí, pero escuchá lo que dice Estamos el usando profe. Ah. este, blanco y negro. Sí, pero escuchá lo que dice el profe, que esta la marcha no va a la línea. ¿Se acuerdan que Sí, cuando un vos cable va al común y el otro va a la marcha? A la marcha. Y la salida del capacitor va al arranque. ¿Se acuerdan de eso? Decía que el neutro va acá, en la marcha, en el marrón. Para mí. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿Cómo No, profe? 7 arranque. Este es arranque. Sí. ¿Cuál es el rango? Este, el Este rojo. es arranque. ¿Y este? ¿Por Y es qué en ese- marcha. ¿Por qué es ese arranque? El rojo, ¿por qué es arranque? Y Buena pregunta. porque no es marcha, y marcha tenemos la resistencia más baja. Entonces por descarte. Rojo y marrón capacitor. ¿Puedes escribir acá? Sí. Voy a hacer el cuadradito. Recuerden que para determinar cuál es cada uno tienen que medir la resistencia. Claro, Tenemos sí, una tenemos la resistencia de todo. Listo, entonces, ¿cuál es el problema? No, es que nosotros preguntábamos por este, que es la marcha. Este es el de la marcha. Perdón, la Recuerden arranque. que el capacitor va entre arranque y marcha, ahí va el Entonces estamos- capacitor, Sí. pero uno de los cables de la línea va al capacitor y también a la bobina de marcha, ¿no? Y el otro del cable de la línea va al común. Baja por la bobina y conecta en el neutro. Y a la salida del capacitor va a la bobina de arranque. Ay, me mareaste yo. Entonces nos falta Así, ponerle mirá. la bobina. Así, mirá, mirá, Nos falta conectar a la bobina. mirá. Y de casa Los chicos, miren, ustedes tienen común, arranque, y marcha es así. común, Arranque. arranque y marcha, ¿no? ¿Está bien? Y el capacitor va acá en el medio. Claro. O sea, uno va acá y el otro va acá. Exactamente. Yo lo que les digo es esto, la línea va al común, Blanco negro. la línea va al común y y el neutro o al revés va a la marcha. Hay un puente entre marcha y capacitor, no entre arranque y neutro y capacitor. El arranque va solo el cable, sale solo del capacitor y va al arranque. Ahí me parece que está al revés, ¿no? Ese va al Ese marrón. acá. Al marrón. Este va ganando. Sí. ¿Puede ser que va al revés ahí? ¿Está al revés? Sí, es posible, sí. ¿Y qué pasaría si le mandamos 220 de bloque? Lo que más. No, y estarías haciendo una conexión inversa. ¿Qué resistencias hay? Por eso les pregunté qué resistencias hay. ¿Qué resistencias hay? Blanco rojo 278, Sí. blanco negro 188. Bueno, no es tanta tampoco la diferencia. Pero si tuvieran una diferencia, por ejemplo, no sé, de 30 ohms, 2 ohms, y ahí queman la bobina arranque. Claro. Ahí no la van a quemar la bobina arranque, igual porque es mucha resistencia, pero ojo, Bueno, tengan hay en que cuenta tenerle eso. un toque, me parece, porque. A veces tocarlo vos para darle tierra. Tocarlo ahí para darle tierra.
giro creo que no. No, no. Ahora que lo sacamos un toque. ¿Está la marcha, el marrón? Se supone. ¿El rojo, el arranque? Algo así. Llega a tocar el cocodrilo ahí. Pero se queda. Yo creo que. Bueno. Entonces, concluimos que. El Arranque, marcha, vivo. Vivo. Arranque, marcha, vivo. Y acá lo tenemos que medir. Con la Está pinza. tratando. Ahí está, mirá. Vamos a fijarnos si anda primero, ¿o no? ¿Probamos? Me parece buena idea. Ahí va. Sí, arrancó, bueno. No vas a hacer eso. Ya de una. No lo vas a pasar. Si se Pues despega la mano. arrancó bien. Te llega agarrado 20 y no se te pega la mano. Ahí no tenés. Mirá. Cualquier cosa Mirá, patea. mirá. Mirá dónde está esto. La llevas a base de vos. Opa, la lleva a tu casa. Te la llevas a tu casa. Cualquier cosa por una patada en el pecho. Mándala. Cámara un día. Bueno, a uno que registre. ¿Listo? Vamos. Estamos. 0,5 amperes. Sí, ahí sube un poco, sube. 50. 50 ya. Son 32 volts. 30. Muy chiquito. Parece los milisegundos. Mirá, a ver, No vibra nada. Hoy sí, se escucha un poquito. Bien, y ahora estaría bueno. Ya registremos más. Ahí necesitaríamos una llave que tenga común y que para un lado y para el otro, ¿no? Entonces ahí puenteamos un cable y el otro. Conectamos el amarillo o conectamos el marrón. ¿Sí? ¿Qué resistencia hay entre blanco y amarillo y entre blanco y marrón? ¿El blanco y amarillo es más grande, más chica? ¿Cómo es la Ahí lo tiene resistencia? registrado. Ahora lo veo. ¿cómo? Entre blanco y amarillo. Blanco y 100. amarillo. Blanco, amarillo, 100. Y entre blanco y marrón. Blanco y marrón. 188. ¿Y qué consideran ustedes con respecto a la velocidad que va a ocurrir cuando yo conecte el amarillo en lugar del marrón según la resistencia? ¿Va a aumentar la velocidad? ¿Apostamos? En teoría. Sí, para mí sí. Aumenta la Porque velocidad. hay menos resistencia. A menor, sí, a menor resistencia tendría que arrancar más rápido. Ahí ya está. Mayor con lo que vive. No, yo juego todo. ¿Cuánto hay que apostar? Ah, Ya tendría. Por 100 dólares, ¿viste? Sándwich del César. olvidá. Para que Moro está ahí chequeando. Cortalo, tranquilo. Y, y conectar el marrón. Este marrón lo sacamos. ¿Dónde está el amarillo? El amarillo. Acá El lo- amarillo. Bien, ya están jugando con motores. Eso está bueno. ¿Qué mide ahora? 1,7 amperes. Antes decía 0,5. ¿Y la velocidad? 50 Hz. Sí, va más rápido. ¿Y antes cuánto decía? Claramente. Antes decía 0,05, que era re poquito, si la onda era re chiquitita. Claro, Sí, ahora aumentó. moto, Bastante la onda. Tiene 1,5 Acá tiene amperes. una moto eso. ¿Eh? El motorcito de la 110. Espectacular. Qué lindo motorcito ese, ¿eh? Y piensen que ese giro es posible gracias a la variación de un campo magnético. O sea que yo puedo obtener un movimiento de rotación y lo puedo utilizar para provocar un trabajo, para producir un trabajo, ¿no? Ahí está funcionando 26. 25. Cadena de tensión, ¿eh? Sí. De 230 se está. Casi 4 o 5 amperes. Ajá. Más o menos. Entonces, digamos, este motor es monofásico, pero tiene 3 bobinas, ¿verdad? No. Dos. ¿Dos? Ujú. 2 bobinas. Todos los motores tienen dos bobinas, una de arranque y una de marcha.
¿Y cómo se hace para lograr menor resistencia? Igualmente hay motores, por ejemplo, los ventiladores de techo que tienen varias bobinas. ¿Lo vieron alguna vez? No, por eso, justamente para variar la velocidad no necesitas otra bobina. Claro, ahí tenés un variador. Pero acá lo que haces, No corta la bobina, ¿sí? claro, ahí lo que haces es tomar un tramo de la bobina y sacarle un cable. Ah. Entonces haces o toda la bobina, o le vas soldando un cable a pedacitos de bobina. Y ahí vas cambiando esa bobina. ¿La apagaste ahí, Gaby? Por eso estás midiendo diferentes resistencias. Sí, por eso. Porque vas con una al sola bobinado, bobina lo vas vas sacando al y bobinado y le sacas un cable según la longitud. ¿Tomó ahí? No sé qué significa eso. ¿No? Claro, sí, yo decía, entonces tiene que tener una bobina más, digo. Claro, no tiene una bobina más, sino que tiene la conexión. Vos tenés una velocidad con toda la bobina larga, una velocidad con un pedacito, con un pedacito, con un pedacito. Ahí podés sacar varios cables para diferentes velocidades. ¿Qué pasa si, y como están cerca los valores de arranque y marcha, qué pasa si yo doy vuelta la conexión? O sea, Poner el. sí, sí, o Va a sí. tener más velocidad. A ver, ¿hacemos la prueba? Yo quiero invertir la conexión. No se va a quemar ahora, no pasa nada porque está muy cerca, pero digo, ¿qué pasa si yo le doy capacitor a la marcha? Le doy, neutro o fase al arranque y le dejo solamente un cable a la marcha. Andale. Hay que registrar. 0.0. Igual. Aparentemente. 0,5 amperes. Sí, antes cargaba 1,6. ¿Bajó la corriente? Sí. ¿Y el sentido de giro? Invertido. No me acuerdo para qué lado ¿Para giraba. dónde gira el motor? Ahora sí. Ahora. ¿Pero miraron para dónde giraba antes? No le prestaba atención. ¿Qué sentido es ese? No, ¿Antihorario? si no, poner Ahora un va en sentido. poner un Acá pedacito mirándolo de acá, pedacito de horario. cinta. Horario. Hacia la derecha. Según tu perspectiva. Pero el otro. Acá se para allá. Esperá, mandale un pedacito de cinta. Mirado de mi lado horario. Del lado de serio, según la perspectiva de Ari, De acá es se horario. horario. Claro. Ahí va. Así se van a dar cuenta. Sí. Ahora va para allá. Y ahora tendrás que dar vuelta el capacitor y fijarte para si va para el otro lado. Inteligente. El capacitor de cuánto de 8 2, cabezas ¿no? piensan más que uno. Si yo tengo un decímetro. Ahora sí, dale de nuevo. Vamos para el mismo lado. ¿Por qué para el mismo lado? No tiene... ¿Y cómo haríamos para cambiar el giro? ¿Se puede cambiar el giro? ¿Puede transformarse en un motor con un giro distinto? ¿De qué depende el cambio del giro? Bueno, la respuesta es no, pero ¿por qué es no? Porque cuando vos tenés motores con un común, vos tenés común y sale una bobina y sale la otra, no hay posibilidad de poder hacer la inversión de giro. Sí hay posibilidad cuando vos tenés, en vez de un motor de 3 cables, tiene 4 cables. En vez de tener un común, vos tenés las bobinas separadas. Entonces, si vos conectás al revés los cables, gira al revés el motor. Este no tiene posibilidad, igual les voy a mostrar la clase que viene, hoy no porque no tenemos tiempo, la clase que viene les voy a dar este desafío. El desafío de un motor de lavarropas. ¿De qué año? Claro, ese sí gira para los lados, pues cuando hace centrifugado que va para Claro. Este tiene inversión de giro y tiene 2 velocidades, ¿no? Y hay que sacarlo de todo esto. Hay que sacarle cuál es cada uno. El lunes se vamos a entretener. Y este vamos a hacerlo con contactores. Claro. Vamos a arrancarlo con contactores y vamos a hacer el cambio de giro con contactores. Acá hay que sacar, es un laburito lindo, porque hay varias mediciones, varias cosas para hacer y varias cosas para mirar. Este sí tiene cambio de giro, de un lavarropa que sí. Hace, después tiene velocidad de centrifugado y velocidad de lavado. Y acá tenemos 3 más 2, 5 cables. Pero tiene bobina de arranque y bobina de marcha, como Pero todos. ahí ya está numerado, así que ya más o menos ya sabemos. Sí, algunos lo numeraron, otros lo trabajan con colores. Sacarle los números y empezamos de nuevo. Claro, algunos lo trabajaron con números, trabajaron con colores, depende. Depende cómo lo quieren. Esto tiene una fichita. Sí. Es más, algunos medían de ahí, otros trabajaron con la ficha. Una fichita.
Pero está bueno porque si se encuentran con un motor monofásico de inducción, pueden sacar ustedes cuáles son las velocidades, cuál es el común, dónde va el capacitor. Está bueno como ejercicio. Así que bueno, el lunes nos metemos ahí de... Traete la máquina correspondiente, Mauro, porque... Mirá vos lo que aprendí hoy, Siempre decía, ¿cómo cambia la velocidad del ventilador? Claro, está bueno para saber eso. Vos viste que en el cosito de la perillita vienen todos los filamentos chiquitos. Claro. Vos trajiste un motor, ¿no? Yo traje, sí. Ahí está. Ponelo. Ahí está. Esa caja. Dale, vamos a ver qué le pasó. No sabía si andaba, ¿no? No sabía que se andaba, porque me dijo que lo habían... ¿No pudiste ver por si en tu...? Lo voy a ver bien después de la aplicación. Dale, me encantaría ver. Después la traigo. No, después la Yo tengo todo. Porque la aplicación tenés en la Sí, pinza, no, la aplicación aparece que graba y tendría que verse después de hacer una prueba. Capaz que tiene que grabar y después ver la grabación, puede ser eso. Pero la quiero estudiar bien. Y el ver si no tiene alguna actualización, capaz que está faltando. Acá tiene las certificaciones. Sí, de sacar. Sí, está bueno. Pasa que lo dejó andar y se lo bueno que podamos ver. Y después la traigo. Que tiene plata, se lo Voy a ver el fin de semana. Nosotros queremos comprar. Estudiarla bien. Ah. Le voy a preguntarle a mí a ver si... ¿Tenés un pesito para agarrar algo? Acá hay pesito. Que no, ¿la vamos a tirar? Así, si la Chicodora de vaso de vidrio. Le vamos a ganar por cansancio. ¿Va o querés una llave? Si tenés llave, Sí. si no lo rompemos la rapa. El rapa es de a todo nada. No vi. ¿Cuánto la llave? Ah, pues tengo otro dos más para Esto debe tener un fusible que está quemado. Seguramente. ¿O qué me decís vos, Mauro? Sí, el fusible está adentro. Seguro que me dijo mi hermano que sí, que lo prendió. El capacitor también puede ser. Puede ser Hizo eficiente, pan ¿no? y chao. El sensible está con la bobina. Puede ser capacitor. Ya no nos también, vamos a tardar ¿qué mucho. onda? Para mí tiene fusible que está adentro. Lo capacitor normalmente cuando... ¿Qué te pasa? Dale. ¿Tres era? No pierde nada, no pierde nada, algo, los tornillos, lo que sea, y un vaso ahí. Acá, a ver. A mí me gusta desarmar cosas, pero armarlas no entiendo mal. Es ser milimétrico. Porque por nada. Hay que. ¿Cómo se llama? Estos son tornillos grandes. Y ver qué pasaba. No lo enchufaron, ¿no? ¿Qué pasaba? Les dije. Claro, bueno, solo ahí pasa le crees al cliente. Vos al cliente no tenés que cliente creer nada. Nunca le crees al cliente. Por ahí no tenía luz. Claro, por ahí el enchufe era que no estaba. Vamos, se metió en la parte mecánica y ya está, le hizo mierda. No, este no pasa Esto es lo que gira. Sí. Medio capacitor. Última pelarle un poquito así. Si quieren algo de dulce de leche, acá hay dulce de leche. No, terrible, pa. ¿Dónde está el membrillo? De membrillo. Medio capacitor. Bueno, vamos a hacer otra vez. ¿Qué vos decís que le pelemos acá? Un poquito. No. Mejarlo un poquitín. Para no sacarlo de esas cosas de los odios. No, pero ahí no vas a poder, no, vas a tener que mellarlo un poquito. Y ahí le No, para. Cortarlo. Aunque está bien, igual no tiene. Bueno, andar. No, este es Capacitor, capacitor, esos dos. Le mandás una cinta. Yo creo que el capacitor anda. Ya está. No, se lo Podía pasar así. podía pasar. Ahora no dijo nada, pero. No. Y no iba a poner el capacitor. ¿no? Ahora para. Dame una. Acá lo tengo. Sí, es mejor medirlo afuera. Cuestión acerca del cable, ¿no? Veo que están las patas media dobladas. No sé. ¿Cuánto Lo medían? sacaría ahí, miraría 4. eso. 4 y pico. Un capacitor de 4,5. Está bien, está perfecto. 4,5. Bueno, Sí, está medio. bueno, chequea continuidad de los conductores. ¿A dónde va cada cable? Fíjense que ustedes tienen un conductor fase neutro y tierra. ¿Ven? Acá está bueno también para ver la tierra. ¿Ven como el tercer cable va al chasis? La parte metálica del motor. O sea que si hay cualquier derivación, automáticamente si esto tiene conexión con tierra, salta el disyuntor. Fíjense esto también, analicen acá, hay un ¿cómo es? Potención, va Un selector de velocidad, sí. ¿Y eso qué onda? Bueno, chequeen. Primero chequeen continuidad, a ver.
Chequen si esos cables van a donde tienen que ir. O sea que si recibirán la señal. Da una punta de allá. Menos la del medio, nada. ¿Qué pasó? No, porque Nada de yo que continuidad. una caja de vino y lo invitaba. Ah, son cajas de Abajo, sí. una más Sí, ya voy a invitar cuando Primero, hagamos el asado, el locro, el guiso, invito, no tengo drama. Me voy con la de Majuana directamente. Acá está bien. Y el vivo. A ver, espera. Vamos, No, está bien. no tengo drama. La tierra no importa, con la tierra igual medida, pero no es lo mismo. Sí. A ver, selectora. Bien. Este es común, ¿no? A ver, medida. ¿Qué acá? Sí, anda por ahí. Ahí marcó 8,4. Marca. Espera. Ahí está. 2,8. Ahí está. ¿El rojo? No sé. No marca. Ese debe ser apagado. Puede ser, sí. No. Está maduro de la mierda. A ver. Bien. Ahí. ¿Ese es ese? Se supone que tiene 3 velocidades. Ahí, está andando bien, está andando bien. Sí, eso no es. ¿Y si anda? El motor está en tema entonces. Sí. ¿Está quedando el motor? No lo probamos, ¿no? ¿Y por qué no lo probamos ahora? ¿Por qué no lo dais el capacitor y lo probamos? Sí, nomás mandale, Sí, no hace falta que te mandale consiga. 220 Claro. directo en Puedes el cable mandarle y uno y listo, fue. sin capacitor. ¿Eso tiene no? Así El es. otro. Qué guapo. Por acá, llega ahí. No, pero no lo vas a tener en la mano. Va. Es ese que tiene. Ahora, Mati, no, este que está. ¿Qué pasó? Hace como 2 años que No, este es- la usé como si. Ahora ahí el capacitor, el no sé, luces. 2, 3 años. No creo que ande, pero ¿3 años? ¿Y dónde está Bueno, la lo vas a entrar. 10 amperios, 20 amperios el enchufe. Porque Pará. sí. Tenés que medir si le llega todo bien. ¿Te has sentido ahí? Para Para girar este. Apaga, No, apaga, no lo vas a tocar ahí. Dale una vueltita a ver si le pones una buena velocidad. Voy a guardar más está tocando el chasis, Ahora, pará. ¿No está tocando ahí la carcasa? Y abajo tiene un freezer. Bueno, ese freezer se llena de hielo y tiene una chapita, digamos, que pasa por esta parte del hielo que da para arriba, que pasa unos caños. Calculo que Está ahí muerto. pasa cuando vas, bueno, que ahí se ve que en ¿Damos una vuelta más? con cosas, ahí habrán pinchado algo, Claro. supongo que por eso no funciona. Claro, sí, es el O síndrome sea, del lo cuchillo. único que no ponen el ¿Por qué? no agarra y ¿No hace falta que esté así? se congela. ¿Juntos? Congela Y claro, si no tiene refrigerante no enfría. ¿No necesita ¿Vos capacitor ves para dónde moverse? está la pinchadura? No, pero esto Pon sí. eso, ¿dónde está el capacitor? Se ve Ahí que está. ¿Sea así? muy chiquita y no sé. Juntalo ahí. Pero habría que ver eso. No, juntalo, pon el capacitor. Por eso dije, bueno, después lo Vamos a hago. armarlo. Ahí lo que hay que hacer es inyectar nitrógeno, Sí. encontrar dónde está la fuga, reparar la fuga, hacer vacío, cargar refrigerante. ¿Sabés que se perdió el. Sí, porque Ah, se sí, congeló y entonces. le dieron con el cuchillo. Ahora que tengo miedo de cortarle el cable. Asesinato de toda la Desarmarme y queda Ahora que mejor. está internamente. No sé quién lo No, acordó. pero se ve. Hoy le mandaron Esa a... que son. ¿No ¿Listo? fotos, viste? Dale. Lo doy. Sí. Bueno, esa, como ahí. ¿Viste la ¿Es una chiquitita nomás? Si no. Sí, están dando. ¿Están dando, mirá? ¿Están dando? No, ya lo arreglamos, no se falta. Ya lo arreglaron. ¿Qué era? El capacitor, le he cortado el capacitor, los boludos. ¿Qué era, Gaby? Le he cortado el capacitor, los boludos. No es que le pusimos el capacitor y ya. Oye, te dije que vamos a probarlo antes, boludo, antes de desarmarlo. Me gusta la sorpresa que les ha generado. No estaría capaz, pará. No estaría trabado esto, ¿no? Ah, pues. ¿Ves que lo liberé todo? No estaría trabado el tema del giro y capaz que Yo se saque el igualmente motor se les frene. digo, cada vez que encuentren Porque vos lo desarmaste esto ahora. ¿No sería que estaría trabado? ¿Sabes qué puede ser Sí, también? bueno, Capacitor o el fusible. ¿Sabes qué puede ser también las aspas? Que son muy pesadas. Sí, no sé. Quería No, una- No, igual tiene potencia, tira, Yo lo no digo, veo. capaz que estaba el engranaje, no tuvo un golpe, no tuvo nada. Que Está yo girando, sepa, está no, girando, pero bueno. capaz que le tengo Dejalo que le está tengo que girando. preguntar, porque Va a girar igual. no sé si se Quiero acuerda. parar. Porque hace Pará, rato y que se tiene le parado. pega con la limón, boludo. ¿Primero? No, lo tiene parado hace rato. Sí, prácticamente Vamos a bien. más fuerte. Pero no lo tenía funcionaba. parado. No, Supuestamente no Ahí funciona. lo armás y te lo llevás. Si te llega la checa, Pará, pará, me pará. conté, boludo, no sé qué barato que Hay dos estaba. más, claro. Hay dos más en casa, así que lo voy a traer el otro dos.
Claro, pues si no, lo compré con el hot sale, claro. Aparte está impecable. Sí, sí, sí. cuidado. Y los otros dos también están impecables. Lo que pasa es que sería 70 lucas. Sí, 70 lucas lo compro. Salió ves al Mati. Feliz de diciembre con los 3 ventiladores dándole. ¿O no, Mati? 70 lucas lo pagaron. 70 lucas. ¿Cuánto le puede cobrar? ¿O no? Diciembre ahora con los 3 ¿Sabés ventiladores. qué, boludo? Sos vos. Andá por ahí con los muchachos que te cobran. No, por ahí que te que traer el otro. No, sabés que tuvimos que Tenés que rectificar poner tapas. los tornillos. Ah, sí, No. Ahí lo que tenemos que hacer, no, esto no. Completo. Ahí. Y nada, hay que cambiar la selectora. Y los capacitores, porque ahí los capacitores Che, los ¿qué toqué tenía? mal. Mirá, hacía un poquito de fuego. Lo tuve que Ahí sacar. la escuela. Hacía un poquito, tuve que engrasar ahí. Le tuvimos que Pero cambiar un problema bien, capacitor por ahí, nuevo. o sea, no hizo falta cambiarlo. Lo llevamos al torno, tuve que prender El el torno. capacitor estaba hecho, pero Tiene pegamento. Te lo llevaba una semana, ¿viste? Lo dejan arriba de la mesa y. a veces todo. Che, pero escuchame, ¿cuánto me sale 100? Pero si no, está 70. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Están dando, No anda, porque estaba en cero, hermano. Ahí, con el muchacho que te hace la garantía y la boleta. ¿La querés facturado? Pará que anotamos acá. Hoy, Cualquier cosita, 26. César se llama. Ah, Sí. De la La garantía. garantía es esa. traen ahí Pasar el domicilio de allá en Perú y que vaya a Sí. reclamar. Andá a buscarla, ¿no? ¿Sabes dónde está? En el pueblo de Chota. Sí, Cajamarca. Oh, está en la punta, ahí en la costa. ¿Factura? Factura C. De grasa de manteca. Bueno, che, Ah, pero si Yo está ya- pagado, te cobra el IVA. Che, escuchame, se viene el festejo patrio, hay que hacer algo ahí. Ay,